Hace 25 años, un 12 de mayo de 1995, fallecía Adolfo Pedernera, uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol argentino, un verdadero crack, un caudillo con personalidad dentro y fuera de la cancha, un maestro para conducir el juego, para enseñarlo o para dar consejos de vida. Integró la histórica máquina de River, la Biblia del juego en Argentina. Le decían genio, lo llamaban el Napoleón del fútbol, le sobraba todo: calidad, gambeta, esfuerzo, gol, respeto, entusiasmo, definición y docencia. Todas esas cualidades las desparramó durante toda su carrera. Había nacido en Avellaneda el 15 de noviembre de 1918. Se inició en Cruceros del Plata de Parque Patricios, luego tuvo un breve paso por las inferiores de Huracán hasta que un amigo lo presentó en River. Ni lerdos ni perezosos los dirigentes millonarios, después de probarlo, se lo llevaron enseguida a ficharlo en la AFA. Su debut en Primera División fue a los 16 años, en julio de 1935, en la vieja cancha de River de Alvear y Tagle. Por la fecha 17 del torneo, el millonario empató 1-1 con Ferro Carril Oeste, pero la titularidad en el primer equipo la lograría al año siguiente, en 1936, cuando se junta por primera vez con el charro José Manuel Moreno. El 26 de mayo de 1937, a los 18 años, firma su primer contrato profesional y es citado para la selección argentina, donde fue suplente en un partido contra Brasil por la Copa Roca. Su debut con la blanquiceleste se produce en febrero del 40, ante Paraguay. Argentina gana 3-1 en cancha de Independiente y él mete el segundo gol. Cuando el Tano Renato Cesarini, a instancias de Carlos Peuchele, formó el gran equipo de la máquina, no se sentía convencido de ponerlo a Pedernera, pero terminó influyendo mucho la presión del público. La gente que los vio jugar sostiene que ese conjunto jamás hubiese sido lo que fue sin Adolfo Pedernera. Era el engranaje fundamental, el cerebro y estratega de aquel River que dejó una marca imborrable en la historia del fútbol argentino. Tenía pique, velocidad, panorama, le pegaba con ambos pies. Fue el primer jugador polifuncional del fútbol, ocupando todos los puestos en aquella famosa delantera que compartió con Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna y Félix Lustó. Amigo personal de Aníbal Pichuco Troilo, vivió al ritmo del tango, del tranvía y de la radio. Se destacó en una época de notables figuras. En River ganó 5 campeonatos, jugó 287 partidos oficiales y convirtió 131 goles hasta el final del torneo de 1946. Con el seleccionado argentino jugó 20 partidos y logró el título en la Copa América de las ediciones de 1941, 1945 y 1946, pero tuvo la mala suerte de que en su década de gloria no se jugó ningún mundial. Su fuerte carácter lo había enfrentado con la dirigencia millonaria. River decidió transferirlo a Atlanta en una suma récord para la época. El bohemio quiso armar un gran equipo con Vicente Cito, Gandula, De Ambrosi y Pedernera. Sin embargo, terminó yéndose al descenso. Parecía transitar el ocaso, más aún cuando pasa a Huracán y solo mete 2 goles en 17 cotejos. Es ahí cuando decide partir a Colombia, en 1949, en lo que fue el éxodo de futbolistas argentinos, lo que generaría una crisis en el fútbol nacional de esa época. En Colombia lo adoraron casi más que en Argentina. Un diario tras su debut escribió: un fenómeno, un artista, un maestro del pase y una demostración de inteligencia. Con él todo es posible. Su llegada fue el inicio de lo que se conoce como el Dorado colombiano, la era de grandes jugadores extranjeros que fundó el fútbol local y le dio la identidad de juego característica que conserva hoy en día. Pedernera fue el primer bailarín del Ballet Azul, el Millonarios de Bogotá, que entre 1949 y 1953 ganó 4 ligas colombianas y un pequeño mundial de clubes amistoso entre grandes instituciones de Europa y Sudamérica. Así tuvo como compañeros a Alfredo Di Stéfano, Báez, Pipo Rossi y el zaguero uruguayo Santamaría. En 1954 vuelve a la Argentina,
Una amnistía se lo permite y juega sus 3 últimos partidos en Huracán. Después comenzaría una célebre campaña como técnico: Nacional de Montevideo, Huracán en 3 oportunidades, América de Cali, donde allí su fama hizo que a los 42 años y a pedido de la gente debiera jugar un partido, y posteriormente dirigió a la selección de Colombia en el Mundial de Chile del año 62, después de clasificarla por primera vez en su historia. En su vuelta a nuestro país, se puso al frente del Gran Gimnasia del 62, el equipo del Lobo que peleó el torneo mano a mano con Boca y River. Desde 1963 fue director general del fútbol de Boca y condujo también al primer equipo. Después de un accidente donde milagrosamente salvó su vida y lo alejó un tiempo de la actividad, regresa en el año 68 con Quilmes, luego Independiente y la selección argentina de la frustrante eliminatoria al Mundial de México 70, terminando su extensa trayectoria con las grandes campañas de los años 70 con Banfield y Talleres de Córdoba. En los años posteriores y hasta el final de su vida, trabajó en las inferiores riverplatenses, donde derramó toda su sabiduría y experiencia. Para terminar siendo el maestro que todos conocieron, antes fue un buen alumno. Adolfo era un fenómeno, un enamorado de la pelota, del tango y de la vida. Cuando el fútbol era más deporte que negocio y show, en esos días en que se jugaba con 5 delanteros, Pedernera lo hacía y muy bien en cualquiera de esos puestos. Daba cátedra.